Hola, hola otra vez. Les estaba contando de cómo me presentó mi papá en Televisa y que fue maravilloso. Pero antes de esto, todavía siendo yo niña, tenía 17, 16, 1977, que fue mi primera telenovela, tenía 17 años. O 16 porque yo cumplo años a final de año. En fin, el caso es que mi papá y mi tío Fernando Luján y mi tío Alejandro Changuerotti trabajaban mucho juntos. Eh, Hicieron varias obras en el Teatro Insurgentes y el que estaba atrás viendo todo eh, pues lo de producción, lo de los dineros, lo de todo esto, era mi tío Gabriel, el esposo de mi tía Elvira, que ya por ahí van a salir esas cápsulas también. Entonces, o ya salieron, no sé. Eh, pues yo iba a los ensayos más que fascinada y bueno. Y resultó que lo que eran mis primos, no recuerdo exactamente quiénes eran todos, pero pues la mayoría de mis primos que yo recuerde, Elvira y Gabriel no, los de mi tío Gabriel y de mi tía Elvira, ellos no, pero estaba Fer, estaba creo que Alejandro Changuerotti, que él estuvo en Los Cachunes un buen tiempo. Eh, no recuerdo, no sé si mi prima Laura y mi prima Alejandra estaban ahí. Pero entonces yo iba y veía los ensayos y le decía, papá, déjame subir. Yo quiero estar ahí arriba, por favor. Me decían, no, tus primos están jugando. Cuando tú entiendas el respeto que le tienes que tener a un escenario, entonces vemos. Y cuando me demuestres que eres actriz. Esta carrera requiere muchísimo respeto de parte de todo mundo, pero primordialmente de los actores. Entonces, no voy a dejar que subas a jugar allá arriba nada más así. Y no me dejó, ¿eh? Entonces yo veía las obras y luego iba a ver las funciones y yo así de, ay, entre otras hicieron, que mi papá escribió esa adaptación eh, con Graciela Mauri y, hicieron Caperucita Roja. Ay, por Dios, ¿cómo se me puede olvidar ese nombre? El nombre de la señora Sara García. Pues yo iba a ver los ensayos, yo iba a ver las funciones, pero pues yo sentadita en el público, ¿no? Entonces, era traumante para mí que mis primos sí estuvieran y yo no. Pero bueno, a mi hermana Ara nunca le interesó actuar ni a mi hermana Patricia. Entonces, Patricia, les dije, es músico, Ara es escritora. Y pues ellas se fueron por otros lados, ¿no? Este, luego de eso, sí, luego de eso, estando todavía yo en la prepa, me iba a la prepa en la mañana, entrábamos a las 8, salía de la prepa, iba a comer así y a las 4 de la tarde entraba a clases de actuación en el Andrés Soler, de 4 a 6 y de 8 a 10 yo ensayaba la obra de Mujercitas. Entonces, un momento en que ya no, o sea, estudiar para mí no era lo que yo quería lo otro. Entonces, una vez le llegué con un carnet de calificaciones bastante malo, muy malo. Yo decía, ¿cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo que yo ya no quiero seguir, de terminar de la prepa ya no quiero seguir, que yo lo que quiero es esto? Y se me ocurrió escribirle una carta explicándole eso. Pues ya saben, típico de los chavitos de decir, yo para qué quiero las matemáticas y para qué la química y para qué la física. Y efectivamente, poco a poco las he tenido que utilizar. Bueno, las matemáticas todos las usamos todo el tiempo, pero uno no es consciente hasta después, al menos yo. Y le escribí la carta
se la puse adentro de mis calificaciones. Y yo les he contado que mi papá trabajaba básicamente de noche. Entonces me subí al cuarto de Cacha. No, Cacha ya no estaba. O sí estaba, no me acuerdo. Se la puse en su máquina de escribir. Esa máquina de escribir así había sido de mi abuelo, que ya también les conté que era escritor, y la usaba mi papá. Y esa máquina yo me la quedé. Cuando mi papá falleció, se la pedí a Laura y me la dio. Bueno, se lo puse y me fui a mi cuarto y dije, bueno, pues a ver que pase lo que tenga que pasar. Llega mi papá de no sé dónde. Ay, yo decía ahorita que vi me toca. Elvira, yo sí, pa. Te espero en la sala, vamos a platicar. Sí, pa. Yo dije, bueno, salgo. Estaba mi papá muy sentado en la sala. Ya me senté yo y me dice, mira, no estoy de acuerdo, pero esto es una señal. Cuando yo terminé la prepa, yo quería dedicarme a escribir y actuar y seguir actuando y ya mi papá actuaba y ya escribía. Entonces le escribí una carta a mi papá diciéndole que yo lo que quería era lo otro. Y me dejó que ya no fuera a la universidad. Ay, miren, tiemblo. Y y es una señal, porque es la misma máquina de escribir en la que tú me dejaste tus calificaciones y esa carta. Me dijo, lo único que te voy a pedir es que estudies inglés. El inglés nunca, jamás en la vida me entró. Nunca. Odio hasta escuchar el inglés, pero bueno. Dije, va. Me metí a estudiar inglés y entonces en la mañana estudiaba inglés, estudiaba obras de teatro, luego estudiaba en la escuela en el José Guadalupe Posada, y luego empecé a trabajar, y luego tenía ensayos en la noche, y bueno, yo estaba más que fascinada en la vida, y por supuesto terminé dejando las clases de inglés porque mi hijo me regaña cuando le recuerdo eso. En la época en que yo estaba muy jovencita, hace muchos años, solamente había una representante de actores que llevaba a los actores a Hollywood, que era la señora Lonka Becker. Donde estaba yo en casa, suena el teléfono, era para mí y era la señora Lonka Becker. Elvira, te quiero representar, quiero llevarte a Hollywood y entonces quiero que nos veamos. Y yo, a ver, espéreme, no, yo no hablo inglés. Y no, el inglés a mí no me gusta. No te preocupes, no tiene que ser ya ahorita. Métete a estudiar, estudia bien, aprende bien el idioma, aprende bien la pronunciación y cuando estés lista, pues nos vamos a Hollywood. Le dije que no, porque no me gusta el inglés. Mi hijo me odia cuando le cuento esa anécdota, pero así fue, tal cual, así fue. Entonces, pues estuvimos en el SAI y como les contaba, pues ahí aprendimos a hacer de todo. Atrezo, aprendimos a manejar luces, aprendimos a todo, que si el telón, vendíamos los boletos, los mismos actores vendíamos los boletos en el SAI. Había una cafetería que la atendíamos los mismos actores, o sea, a veces te tocaba estar en escena, a veces te tocaba llevar al público a sentar. Les estoy hablando de gente de muchísimo nombre, o sea, les estoy hablando de una Blanca Sánchez, ¿no? De un Rogelio Guerra, y muchos más que no me gusta decir nombres porque se me olvidan y no es justo. Entonces, a veces te tocaba vender los boletos en la taquilla, a veces te tocaba manejar las luces, a veces te tocaba manejar el sonido, y aprendimos a hacer de todo. Fue una maravillosa experiencia en mi vida, haber pertenecido al SAI, con todo el orgullo del mundo, con todas las consecuencias que fue que se nos cerraran todas las puertas,
Entonces llegó un momento en que ya no podíamos ni siquiera hacer televisión, que yo ya había empezado a hacer televisión, y pues abrirnos fuentes de trabajo nosotras solas o solos. Entre ellas tenía yo dos amigas, compañeras del SAI, dos actrices, Lupita y Flora Carrión, Guadalupe Cázares y Flora Carrión. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una investigación. Nos pusimos a hacer una investigación, no saben qué, exhaustiva verdaderamente sobre feminismo. Todavía no eran ni los años 80. O ya habían sido, no me acuerdo. Pero nos pusimos a hacer la investigación, a elegir cartas, a elegir poemas, a elegir entrevistas. Era un material así que llevamos y fuimos a hablar con mi papá, que mi papá también estaba en el SAI. Y mi papá era escritor. Entonces le dijimos, todo esto que está aquí es lo que nos interesaría decir en una obra de teatro. Entonces, canciones, en fin. Y mi papá la estructuró como una obra de teatro que se llamó Propuesta, otro modo de ser. Y con esa obra nos fuimos de gira por toda la República, con las escuelas en la SEP, que ya también les conté. Llegábamos, montábamos, dábamos la función, hacíamos debate con el público, desmontábamos, nos íbamos a la otra plaza, y vaya, lo mismo, y luego ya nos íbamos a dormir. Y así estuvimos, yo creo que más de un año viajando. Y ya les contaré de una obra de teatro que hice con la señora Blanca Sánchez y el señor Rogelio Guerra, pero yo iba atrás. Yo llevaba el sonido. Y cambiaba la escenografía en cada oscuro, pero ya se los contaré. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos pronto.